Un momento muy importante en este itinerario español es el que vamos a contemplar hoy dentro de esta colección de pláticas que nos sirve para entender mejor cómo hemos llegado hasta ahora, poniendo nuestra mirada en hechos que no nos han contado bien. El hecho al que nos vamos a referir es la conquista de México. Que le debió dar algún dolor de cabeza al rey Carlos I y también algunas satisfacciones, como no. Bueno, el asunto está en que Hernán Cortés era un funcionario de segundo nivel, es decir, era pues, hombre, no un don nadie, pero bueno, un funcionario de medio pelo. Y el gobernador de Cuba le envió al frente de una pequeña tropa a que hiciera pues, algunas exploraciones en la costa de lo que hoy es México, concretamente pues, en Veracruz. Iba con unas órdenes pues, muy precisas de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, etcétera, etcétera. Bien, el gobernador de Cuba era un funcionario de la monarquía, o sea, tenía todo el poder del rey pues, para disponer las órdenes que tuviera oportuno. Entonces, cuando Hernán Cortés llegó allí a Veracruz, pues el hombre vio una oportunidad para satisfacer sus inmensas ambiciones y se sublevó contra el gobernador de Cuba y se lanzó a la conquista de México por su cuenta y riesgo, bueno, soñando pues, que él sería pues, un grandísimo conquistador. Entonces, pues nada, en esto iba haciendo en abierta sublevación. La sublevación llegó hasta tal punto que se convirtió en rebelión, porque el gobernador de Cuba, al enterarse de lo que estaba pasando, envió una tropa a detenerle, que seguramente le hubieran ahorcado sobre la marcha, porque el delito que había cometido Hernán Cortés era grave. Pero, mira, Hernán Cortés se revolvió contra esta tropa que le mandaba su superior y en lugar de obedecer la orden de regresar a Cuba, pues se enfrentó contra ellos y los derrotó, con lo cual fue más poderoso todavía. Terminado todo el proceso de la conquista de México, entonces, pues claro, Hernán Cortés envió todo el oro que pudo al rey de España, obviamente no era tonto, y bueno, pues le pidió que de alguna forma legalizara lo que había hecho, que era un acto de sublevación y de rebelión. Bien, ¿qué alternativas tenía el rey de España en esta situación? Bueno, pues la obvia era enviar una fuerza todavía mayor y terminar con aquella sublevación. Sencillo, ¿no? Pero mira, por los motivos que fuera, pues quizá tenía muchos problemas en Europa, el caso es que decidió no hacerlo, no envió esa tropa, y más bien lo que se le ocurrió, que podría ser lo mejor, es que le hizo marqués. O sea que el señor rebelde, el que había ocasionado pues una pelea entre españoles que se mataron unos a otros, el que había demostrado sus modos de genocida y de asesino y de un hombre de una ambición absolutamente invencible, pues fue marqués. Y el rey le concedió ya con derecho la posesión de prácticamente la mitad de México, o sea, un hombre poderosísimo. Claro, eso sí, el rey no le quiso dar poder político en México, sino que puso un virrey. Y el señor Hernán Cortés tuvo las agallas incluso de enfrentarse al virrey todas las veces que le daba la gana. Bien, pues esto es un punto interesante como para que entiendas algunas cosas de las que luego irían pasando en América, porque con esos comienzos pues ya te puedes imaginar, es decir, a partir de ese momento pues se abrió la veda para que cada uno hiciera lo que le diera la gana, con tal de que mandaran, eso sí, abundante oro o plata al rey, ¿no? Después sería Francisco Pizarro, que aunque este sí negoció unos acuerdos con el rey antes de la conquista de Perú, pero no cumplió con los acuerdos, tampoco Francisco Pizarro, y no cumplió con los acuerdos y encima tampoco fue leal con su socio
y al final Almagro, y al final pues acabó habiendo una guerra civil dentro de Perú, donde se mataron los unos a los otros, almagristas y pizarristas. Bueno, es lo que pasa, ¿no?, cuando simplemente pues dejas que la corrupción vaya por su camino y que la gente se salga con la suya y haga lo que quieran, ¿no? Esto los nacionalistas españoles no les gusta contarlo, ¿no? Es decir, que el origen de todo aquel magno imperio español en las Américas fue unos delincuentes, ¿eh? Así de simple, unos delincuentes, movidos de una ambición y valentía también, o sea, eso no hay que, lo uno no quita al otro, pero fueron unos rebeldes a la autoridad real. Bueno, a partir de ahí se explican muchas cosas, ¿eh? Y a partir de ahí también nos da para entender el nivel de corrupción que había en la corte, en el gobierno de España. Asombroso, absolutamente asombroso. Pero bueno, de esto ya seguiremos hablando en otra oportunidad. Cuídate mucho y hasta pronto.